Bienvenidos nuevamente a Cardiomorfosis con Gustavo Mejía, porque No Mejías. me corrige siempre por la S, pero bueno, es Mejía, nuestro hermano en la fe que nos comparte aquí todos esos conocimientos y todas esas herramientas con las cuales podemos utilizar para comenzar a vivir una cardiomorfosis verdadera, profunda, de la mano del Señor y de la mano de todos esos terapeutas como Gustavo que pueden guiarnos a acercarnos a ese corazón más puro, más limpio que el Señor requiere de nosotros para lograr una verdadera conversión, esa metanoia que nos invita a la iglesia, ¿no? A través de todo este conocimiento que la iglesia siempre comparte con nosotros y que nosotros no utilizamos y desconocemos y por eso caemos muchas veces en errores en nuestra actividad humana, ¿no? Entonces, luego de hablar de toda esta experiencia de Gustavo, de su testimonio de vida, en que lo ha hecho ir haciendo una cardiomorfosis. A lo mejor no conocías este nombre antes, pero la has vivido, ¿no? La has vivido Claro. y con esa propiedad nos puedes hablar de ello. Vamos a acercarnos un poco más al corazón humano, conociendo que Jesús también, en su paso por la tierra, sufrió heridas en su corazón, ¿no? Sufrió rechazo, sufrió abandono, sufrió soledad, sufrió todas este tipo de situaciones que podemos vivir cualquiera de nosotros los humanos. Entonces podemos sentirnos identificados con el Señor como humano porque Él se quiso hacer uno como nosotros para mostrarnos cómo era ese proceso en el cual debe pasar el humano de dolor y a través del dolor de sanación, transformación y redención, ¿no? Para poder llegar a esa vida eterna, a eso que tú llamas después de la pasión viene la resurrección, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar como el Señor esa sanidad? Y quería preguntarte a ti, ¿es necesario el perdón para lograr comenzar a sanar? Sí, no, el perdón es fundamental. Y mira que el perdón no es un término que normalmente usan dentro de la academia en la psicología. ¿No? En los procesos muchos de sanación y de trauma y todo, en la psicología secular no se usa mucho el perdón porque se cree que el perdón ¿cómo se dice? Como quitarle la culpa a la persona, Okay. como no llevar justicia. Y no, eso no es el perdón, ¿verdad? Eh, significa todo y donar es dar. Perdonar es dar, es soltarlo todo. Quiero soltarlo todo para poder quedar vacío y recibir del Señor lo que Él me quiere dar. Porque antes de perdonar, lo que está pasando es que mi corazón está lleno con todo ese rencor, con todo ese odio. Mira que yo trabajé en dos lugares diferentes con víctimas de tráfico humano. Wow. Y con uno de los grupos que trabajé con víctimas de tráfico humano, era una entidad gubernamental, por lo tanto no tenía que ver nada con la fe y no permitían la práctica terapéutica desde la fe. Y te digo, con los métodos regulares de la psicología que existen, se les daba una gran ayuda a estas personas. Y muchas de estas personas se recuperaban y se empoderaban y luego ellos mismos trabajaban ayudando víctimas de tráfico humano. Pero yo podía reconocer todavía el rencor que había en sus corazones. O sea, estaban bien, ya eran personas de la sociedad, estaban ayudando, estaban sirviendo y todo, y tenían vidas bastante bien, pero sin embargo, cuando se hablaba de los que perpetuaban estas realidades, se les veía la molestia, que está bien que a uno le moleste lo que hace esa persona, pero se les notaba desde el dolor de su propia herida. En cambio, cuando trabajé con víctimas de tráfico humano, desde una metodología clínica, pero también desde la fe, podíamos ver que las personas se recuperaban, soltaban completamente y después también empezaban a servir porque muchas veces tu herida más profunda se convierte en tu ministerio más eficaz y empiezas a servir directamente en esa área, pero lo hacían desde el amor. No había un rencor, no había como un deseo de venganza, sino desde el amor. Y hay que traer justicia, claro que la justicia es necesaria, porque muchas veces pensamos que la misericordia reemplaza la justicia y no, hay situaciones que se tiene que traer la justicia. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Normalmente con mis pacientes, después de un proceso largo, cuando ya llegamos al perdón, nosotros hacemos algo que se llama una oración de sanación, un proceso meditativo de sanación, en el cual yo siempre le pido al paciente,
que se imagine que está al frente de la persona, es todo un proceso. Entonces, la idea es, en este proceso, déjale saber todo lo que te hizo, saca a la luz todo. Y si mientras lo estás sacando a la luz experimentas rabia, está bien, es que tu cuerpo está expresando eh, el dolor y el sufrimiento de lo que te pasó. Entonces, primero sacamos todo a la luz. Primero, justicia, sacamos todo a la luz. Una vez que ya está todo a la luz, ahora pídele a Cristo que le perdone. Todavía tú no, tú tal vez no estás listo. Pídele a Cristo que le perdone y que te perdone, no porque tú hiciste algo malo, sino porque a través de lo que esa persona hizo, tú endureciste tu corazón. Y tal vez te has dañado y has dañado a otro. Entonces, pídele perdón a Cristo y pide que le perdone a él. El siguiente paso es, ya que el Señor le perdonó y ya que el Señor te perdonó, ahora perdónale, ¿verdad? Perdónale, suelta todo, porque es que el rencor, como decía Shakespeare, el rencor es como yo quererme tomar un veneno para que se muera el otro, cuando en realidad me estoy matando soy yo. A mí mismo. Rencor, o sea, es pasar cor, el corazón, cardiomorfosis, cor, el corazón, pasar ese sentimiento varias veces por el corazón, igual que el resentimiento, es sentir varias veces el mismo dolor, no salgo de ese ciclo vicioso. Entonces, claro que el perdón es necesario para yo poder quedar completamente vacío, para que el que sea que me llene sea el Señor. Y ahí empieza una sanación. Sí, el perdón es muy necesario tanto para el otro como para uno mismo, porque a veces uno llega a perdonar al otro, pero tiene la dificultad interna con uno mismo, ¿no? Y no aceptar que pasó algo o hiciste algo y la culpabilidad que va muy unida con el perdón no te dejan avanzar en ese proceso de sanación. Pero pienso yo en estas escenas del Señor y vamos a utilizar esa herramienta tuya y la imaginación, cuando el Señor está en la cruz, ¿no? Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y más o menos ese proceso que puede tener cualquier persona de la cual tú te sientas que te haya causado alguna herida o algún dolor. Realmente la persona también actúa desde su herida. Entonces, eso es lo que mencionabas tú en capítulos anteriores, que cuando nos reconocemos heridos podemos reconocer que el otro también actúa desde su herida. Mientras no reconozcamos que nosotros también podemos tener esos factores que le pueden hacer daño a otra persona, no podemos reconocer que el otro lo hace desde su dolor también. No porque realmente lo sienta o lo quiera, sino que es su manera de defenderse, ¿no? Pero esta palabra del Señor en la cruz nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo caminar con esta realidad, ¿no? ¿Cómo caminar con esta verdad? Y sabiendo también cuando el Señor, en otra palabra que dice allí, y le ofrece el cielo a este ladrón que tiene al lado, que lo llaman ladrón bueno, que a pesar de sus circunstancias podemos saber si nos arrepentimos y tenemos esa verdadera convicción de querer perdonar y perdonarnos, el Señor nos va a poder seguir abriendo las puertas del cielo cuando es de verdad de corazón, ¿no? Claro, claro. Y también algo que es muy liberador y que es importante recalcar es que no siempre, a veces sí, pero no siempre el perdón requiere el restablecimiento de la relación, Bravo. ¿verdad? Hay momentos en que sí, yo te suelto, perdono, no hay rencor, no hay resentimiento, pero tomo distancia porque es lo mejor para mí y para ti también. Porque es necesario. ¿Sí? ¿Verdad? Porque es necesario. Entonces, a veces sí, a veces también va el restablecimiento de la relación, ¿verdad? Pero no siempre es necesario. Y recalco, y lo que lo que recalco es porque he trabajado con gente con dolores muy profundos, como víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia doméstica, víctimas de tráfico humano, que son realidades muy profundas y muy fuertes. Entonces, dejo claro que el perdón no reemplaza la justicia. O sea, si alguien, por ejemplo, la persona que le dio el tiro a San Juan Pablo II, fue a la cárcel a pagar lo que hizo. Me quitaste mi próxima frase, pero no importa, Y está Juan bien. Pablo II fue a la cárcel y le perdonó, pero no fue que Juan Pablo II empezó un proceso para sacarlo. No, Sí, no. ¿no? Había una justicia porque la acción tiene una consecuencia. Pero yo te dejo libre, en mi corazón no estás. Entonces, igualmente, si alguien está en un proceso precisamente de que pasó un abuso sexual o algo, y parte del proceso es denunciar el mal que él hizo a la otra persona para traer justicia, pues hace parte del proceso y eso no quiere decir que estás actuando desde el rencor ni desde el resentimiento, no, no, no. Estamos llevando justicia y suelto y perdono y me distancio de la situación porque es necesario. Pero sí es siempre necesario
revisar mi corazón a ver si todavía estoy guardando un resentimiento y perdonar a todo nivel. Mira lo que Francisco de Asís hizo un día, que le está dando una enseñanza a todos sus frailes, les está hablando del perdón. Y él dice, hay 3 niveles del perdón. Tenemos que perdonar a los que nos hicieron daño, a todas las personas que nos hicieron daño hay que perdonarlas. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, y es verdad, revisa eso, porque muchas veces hay cosas que no nos hemos perdonado, acciones que no nos hemos perdonado, y es necesario también perdonarnos. Y San Francisco de Asís dice, y hay que perdonar a Dios. Y todos los frailes como que, ¿perdonar a Dios por qué? Eso lo he escuchado. Si es que él no ha hecho nada malo. Y dice San Francisco dice, no hay que perdonarlo porque hizo algo malo. Lo perdono por las cosas que yo le he hecho culpable, aunque él no lo sea. Entonces, por eso lo perdono, porque yo te hice culpable cuando perdí a mamá. Yo te hice culpable cuando perdí a papá. Entonces, yo sé que tú no has hecho nada malo, pero necesito yo te culpé. perdonar esa idea que yo me generé en mi corazón y soltar también, ¿verdad? Vuelvo y repito, perdonamos a Dios no porque Él nos hizo algo malo, no nos ha hecho nada, es porque nosotros le hemos hecho culpable de muchas cosas. Entonces, paso también ese proceso para poder estar completamente seguro que entonces ya estoy listo y completamente limpio para recibir a Cristo en mi corazón, para poder que ese trono lo ocupe el lugar que realmente le pertenece y no que de pronto el rencor esté ahí como con la mitad del trono y Jesús queriendo entrar y no lo Y no lo dejamos entrar. Sí, quería mencionar esto de San Juan Pablo II, del perdón a la persona que lo quiso asesinar, porque siempre cuando hablamos de estas palabras que el Señor dijo en la cruz, las personas siempre nos van a decir, pero es que Él es Dios, Él puede perdonar, Él es Dios, Él puede perdonar. Pero tenemos un ejemplo vivo con San Juan Pablo II. Él también lo hizo a la persona que quiso asesinarlo, ¿no? Y como tú dices, no es porque Él va a dejar de cumplir la justicia que debe cumplir o el cargo que debe cumplir por su acción, pero sí porque San Juan Pablo II necesitaba liberarse de ese dolor que le causó esa persona, ¿no? Entonces, qué importante en nuestro proceso de sanación poder liberarnos de todo eso que nos carga el corazón de los sentimientos que no son debidos, como el rencor, como la rabia o la frustración misma de no poder generar también a través de este rencor una venganza hacia esa persona, ¿no? Cómo manejar ese proceso de no perdonar a alguien nos puede llevar a ser vengativos también, ¿no? Y siempre lo que decíamos ahorita en el proceso de la oración es necesario, y es, primero vamos a pedirle a Jesús que le perdone, ¿verdad? Porque ya cuando Jesús le ha perdonado es que yo siento, bueno, si ya el Señor le perdonó, ¿verdad? Entonces es pedir también intercesión por esa persona y al final pedir una bendición especial, que el Señor le bendiga de la forma opuesta que me hirió a mí. Y eso me da un nivel de libertad único. Mira que hay una historia de una paciente que estaba yendo a terapia porque había sido sexualmente abusada por su hermano. Y esta paciente estaba yendo a terapia para recuperación, y cuando llega el proceso de la oración de sanación, el terapista le pide que vuelva nuevamente a ese momento, ¿verdad? Que vuelva nuevamente a ese momento. Y cuando está nuevamente en ese momento, le dice que lleve a Jesús a ese momento, que dónde estaba Jesús. Y la niña de repente dice que siente que Jesús está a su lado, en el momento del abuso, que Jesús está sufriendo su dolor, Y de repente la paciente empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y se le pregunta cuando termina el proceso, ¿qué pasó? Y ella dijo, es que mientras veía que Jesús me abrazaba y sufría mi dolor, abrí los ojos y vi cómo Jesús también abrazaba a mi hermano, porque también estaba sufriendo su dolor, porque lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo desde su herida. Eso no es para justificar a nadie, es solamente ver la obra del Señor cuando le dejamos que Jesús participe en ese proceso del perdón, cómo realmente se nos infla el corazón de misericordia y podemos empezar a perdonar y a amar de formas que nunca pensamos que lo haríamos, porque Jesús fue el primero que quiso abrazar nuestro dolor, ¿verdad? A mí me pasó ahorita en enero algo muy gracioso, porque iba para un retiro en el Theology of the Body Institute, el Instituto de Teología del Cuerpo, para un retiro sobre la sanación en la sexualidad. Y yo fui a tomar el taller, yo fui dizque solamente a aprender para
seguirlo trayendo a la práctica. Yo no iba a sanar nada supuestamente. En tu cabeza En era mi así. cabeza. Y 3 días antes de irme para allá, recuerdo que voy a la capilla que queda por mi oficina. Y cuando salgo de la capilla hay una señora como angustiada y me dice, Gustavo, no entiendo este verso, me lo explican, no entiendo. No, perdón, me dijo joven. Mentiras, me dijo señor y yo le dije señor, no, señorito. Pero bueno, el caso es que me dice joven. Entonces, cuando vamos al verso es cuando dice, Dios mío, Jesús, en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Y entonces yo le expliqué a ella, no, este es Jesús recitando este salmo y no sé qué, pero al final del salmo está toda la confianza en el Señor. Bueno, y ya. Y yo, mira qué bonito el Señor que me permitió llegar ahí para explicarle eso a la señora. A los 3 días me voy por mi retiro y empieza el primer día, creo, primer día. Está Andrew Komeski, que es el que dirige Living Waters. Y está él hablando y de repente dice, porque es que Jesús abrazó plenamente tu dolor, todas tus heridas, todo tu dolor, todo, él lo abrazó y lo llevó con él a la cruz. Y en ese momento yo no sé por qué ese señor no me conocía, pero Andrew me mira y me mira, él estaba mirando a todo el mundo, pero en ese momento me miró a mí y dice, inclusive tu abandono de papá también lo vivió cuando desde la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, para todas esas personas que han tenido un abandono de papá o de mamá, un abandono que uno dice, wow, o sea, era la persona que estaba supuesta a cuidarme. Inclusive ese sufrimiento lo sintió Jesús, no porque su papá lo abandonó, sino porque él abrazó tanto nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y en la cruz se hizo pecado, no cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros, que cuando Dios Padre se asoma no ve el rostro de su Hijo, no lo encuentra, ¿verdad? Él está abrazando todo nuestro pecado, todo nuestro dolor, y Él levanta esa mirada al Padre, y en el nombre de todos nosotros, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente continuamos el texto y sabemos que después de eso Él muestra la esperanza, y más aún cuando dice, en tus manos Comiendo mi espíritu. ¿verdad? Pero es ver cómo Jesús abraza todo ese sufrimiento, y cuando entendemos eso, se nos hace mucho más fácil poder perdonar. No, te agradezco tanto esta explicación que nos acaba de dar, porque así como comenzamos este episodio, que podamos identificarnos con el Señor, ¿no? Porque Él, repito, se hizo hombre para vivir como nosotros, para que nosotros pudiéramos identificarnos como Él y entender que a través de su corazón, que fue herido, traspasado, y de que Él brotara todo el manantial de gracias para nosotros, y que estemos representados con la Eucaristía y con los sacramentos allí también, podamos entender que el proceso de sanación que sufrió el Señor también a través de su vida en la tierra es ese proceso que nosotros también vamos a pasar ahora, pero con Él, ¿no? De su mano, y que puede ser mucho más transitorio, de una manera más fácil, no sé si es fácil porque realmente los procesos de cada quien va a tener su complejidad, ¿no? Pero de una manera mucho más acompañados, no en la soledad, sino con Cristo de su mano y a través de nuestra iglesia que nos ofrece todas estas herramientas, ¿no? Entonces, llegando a este punto, ya para los próximos capítulos, porque ya vamos a estar por culminar vamos a dar un mensaje aquí sobre la teología del cuerpo y cómo tú lo vas a involucrar dentro de la cardiomorfosis, ¿no? Ese proceso que tenemos que sufrir de transformación, y esta herramienta tan importante que yo desde que la conocí gracias al curso y el taller que tomé con ustedes en el CEPI, cómo llegar a compenetrarnos y a entender a través de esta herramienta de San Juan Pablo II toda esa riqueza que el Señor nos quiso dejar en el entendimiento que ya está escrito, que ya los santos lo han mencionado tantas veces, pero ahora San Juan Pablo II viene con esta obra magistral para darnos esa herramienta poderosísima para entendernos a nosotros mismos y saber de dónde venimos. Yo creo que ya en los próximos 2 corazones vamos a poder sumergirnos mucho más en esas 129 homilías que hacen parte de la teología del cuerpo que San Juan Pablo II dio desde 1979 hasta 1984, un total de 5 años que San Juan Pablo II va a dedicar a darnos esta catequesis sobre el amor humano, la sexualidad y la familia, ¿verdad? Nos hemos acercado un poco a ese corazón herido, a ese corazón lleno de ídolos que hemos querido sobrecompensar
el sufrimiento y el dolor y hemos terminado hiriéndonos más y dejando que pecados entren en ese corazón. Ya nos hemos acercado a ese corazón. Nos acercamos a ese corazón que empieza a dejar que esa gracia empiece más o menos a bañarle y me empiezo a dar cuenta que algo está mal. Porque yo digo una cosa, mira, eh, hay que recordar, ¿verdad? Todo empieza por un recordar. Cuando empiezo a acercarme al Señor, empiezo a recordar quién yo soy. Y un ejemplo que nunca falla. No hay entrevista, no hay charla, por 16 años que yo no había Que hablado falte, que falte. de El Rey León. ¿Quién no se ha visto El Rey León? ¿Verdad? Y tú vas a ver en El Rey León que en el momento en que muere Mufasa, que muere el papá de Simba, Simba llora y se hiere, ¿verdad? Hay un abandono, no porque se fue, pero murió, ¿verdad? ¿Y qué hace Simba ante esa herida de abandono, ante esa impotencia, ante esa desesperanza? Simba se va para el otro lado de Se la aísla. selva. Se va para el otro lado y olvida completamente su identidad y abraza una identidad que no es real, ¿verdad? Vamos a ver que ante el abandono, él lo empieza a llenar es de diversiones falsas. Y va por la otra selva con Timón y Pumba cantando Hakuna Matata, ¿sí o no? Como que no le pongas cuidado, nada importa en la vida. Sí. Y vamos a ver a este león. ¿Y qué come un león? Carne. Y vamos a ver a este león raspando el piso para comer insectos, para comer gusanos. ¿Cuántos de nosotros hemos raspado el piso mendigando amor? Uy, sí. ¿Cuántos hemos mendigado amor en el lugar equivocado por un abandono, por un rechazo, por una herida que hemos sufrido? Y vamos a ver que mientras él está en todo esto, llega un mono, un monkey, que es Rafiki, que es como el sacerdote de la selva, y le dice a Simba, acompáñame. Y se lo lleva para un lago y le dice a Simba, mira. Y Simba mira. Y cuando él mira el lago, ¿qué ve? Su rostro. Su verdadera imagen. Pero ese rostro que está mostrando ese lago no muestra quién es él. Muestra el rostro de un león herido. Muestra el rostro de un león que por sus heridas había perdido su identidad. Y vamos a ver que él se amarga, su rostro se amarga. Y en ese momento Rafiki le dice, vuelve y mira. Y Simba mira nuevamente y de repente ve el rostro de su padre. Y se escucha la voz de Mufasa, el rey león, que le dice en inglés, remember, recuerda quién tú eres, ¿verdad? Yo encontrarme nuevamente ante la presencia del Padre que me dice, recuerda quién tú eres, recuerda que tú no eres el resultado de un abandono, recuerda que tú no eres el resultado de las heridas que otras personas quisieron imponerte, recuerda que tú no eres el resultado de ese abuso sexual, recuerda que tú no eres el resultado de ese abuso físico, recuerda que tú no eres la totalidad de tus pecados y de tus fracasos, sino que tú eres el resultado del amor del Padre. Ahí comienza, voy a recordar realmente quién yo soy y puedo empezar entonces un proceso en ese recordar donde voy recordando mi identidad. Ahí entra la teología del cuerpo. Toda esa antropología adecuada que nos da San Juan Pablo II cuando nos dice, vamos a mirar el principio. Vamos a mirar el principio, a ver cómo era ese sueño de Dios para nosotros, hombre originario. Vamos a ver la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pecado y cómo cambió la experiencia de la sexualidad de la persona, de mi entendimiento? Vamos a ver la redención, cómo quiere restaurar todo esto. Y vamos a ver también el destino, hacia dónde vamos. Porque los deseos más profundos de mi corazón, al final, quien puso todos esos deseos en mi corazón fue Dios, para que fueran como una brújula que nos fuera guiando, como un GPS, porque ya brújula no usa nadie, como un GPS que me lleve directamente a Él, ¿verdad? El hambre, yo no sé tú, yo soy hambriento, hambriento, hambriento de vida, hambriento. Y yo te digo, esa hambre voraz que tiene la humanidad, esa hambre voraz que tiene la juventud hoy, esa hambre la puso Dios, porque hay un banquete que responde a la plenitud de esa hambre. Y este es el banquete.
Y eso es la evangelización. La evangelización no es uno que está lleno ya del banquete y que va y le dice a todos los hambrientos, miren, ustedes tienen Ya hambre. yo comí. No, 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 no. La evangelización es un hambriento que le dice a otro hambriento dónde encontró comida de la buena. Yo soy un hambriento que quiero decirte a ti que estás hambriento, donde hay un banquete que satisface tus hambres. Qué hermoso de verdad saber esto. Y esa palabra recuerda, ¿no? Recuerda, Remember. recuerda. Vamos a contratarlo para los doblajes de las películas. Y va a salir Mufasa. ¿Sí? Ya salió los cortos, van a hacer la película del Bueno, papá. primero la invitación a ver a rever esa película, pero ahora con otros lentes, ¿no? Con otros lentes donde te vas a identificar dentro de los personajes. Y siempre buscar recordar, ¿no? Recordar de dónde vienes, quién te hizo, quién te creó y con qué características y dignidad te hizo, ¿no? Que es imagen y semejanza del Señor. Para cerrar ya este episodio, quisiera recordarle a los que nos están escuchando esa identidad y esa semejanza. ¿Cómo lo vemos desde la teología del cuerpo? El famoso imago Dei, ¿verdad? El reconocer de que, es que vamos a cerrar con esto porque vamos a continuar una vez que lleguemos al siguiente corazón ya con Cristo, porque es saber que todos y cada uno de nosotros muestra algo único de Dios. Todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Bueno, la imagen la tenemos toda, la semejanza la vamos, aunque la tenemos, la vamos construyendo con cada una de nuestras acciones y cada cosa que hacemos. Pero es saber de que hay algo que tú, que yo tenemos que mostrar de Dios, que si no lo mostramos, si no recordamos nuestra verdadera identidad, nunca la humanidad podrá ver eso que tú estabas llamado a mostrar. Eso es impresionante. Es saber que yo soy portador de la imagen y semejanza del creador del cosmos, del absoluto, ¿verdad? Es poder darme cuenta, como decíamos en un capítulo pasado, que mi identidad más profunda no es biológica. Mi identidad más profunda es teológica, porque yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde yo lo digo coloquialmente. Deja que se te vea. Que se te note. Que se te note esa imagen y semejanza. Porque si no se te nota, la gente dice, ¿por qué los jóvenes no van a la iglesia? Porque no se te nota Cristo. Punto. Totalmente. Punto. Somos responsables de que se nos note Si se nos esa notara, imagen y semejanza. mira, estaría llena la iglesia de jóvenes, aunque cada vez se llena más, porque algo está haciendo el Espíritu Santo. Algo está haciendo. Algo totalmente. está haciendo. Lo que yo he visto en las misiones de Puerto Rico, Santo Domingo, Canadá, Paraguay, Colombia, lo que yo he visto en todas las misiones de todo, es impresionante lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es hermosísimo. Y bueno, no se pierdan los próximos episodios porque ya vamos a estar develando mucho más información, mucho más herramientas sobre la teología del cuerpo para lograr esa verdadera cardiomorfosis de nuestro corazón y podernos entregar a Cristo totalmente. ¿Sí? Gracias, Gustavo. Gracias, Roger. Dios los bendiga. Amén. Dios los cuide.